Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y obviamente la mayoría de ellas están relacionadas al mercado de pases. Los dos jugadores que han sido bastante importantes para Gallardo desde que regresó como DT del club, que podrían llegar a recibir ofertas en el corto plazo y en caso de que los números satisfagan las necesidades que hoy por hoy tiene la dirigencia de River, podrían ser transferidos. Obviamente se espera que esto suceda después del 22 de enero, ya que luego de esa fecha, si se transfiere a un jugador al fútbol del exterior, se puede traer a alguien más allá de que el mercado esté totalmente cerrado. Hablaremos también de los dos jugadores por los que River sigue negociando. Por lo menos por uno de ellos ya tendría que haber definición en esta hora. A lo mejor cuando están mirando este video ya se sabe si va o no a hacer refuerzo. Por el otro todavía no hubo una oferta concreta y formal como para que River avance. Después hablaremos del jugador de la selección argentina, que quizás no en el corto plazo, pero sí un poco más adelante en su carrera, se puede convertir en futbolista del Millonario debido a su fanatismo por el club. Y en el final hablaremos de lo que sucederá mañana en el Estadio Monumental. River volverá a jugar después de 19 años contra una selección nacional, en este caso contra la mexicana, y Marcelo Gallardo empieza a definir el equipo. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la situación entre River y Atlético Paranaense por Lucas Esquivel, porque ayer domingo habría sido el último día en el cual el elenco brasileño tenía tiempo para aceptar o rechazar la última oferta de River. Lo que se estaba poniendo en duda era el porcentaje del pase que quería adquirir el equipo de Núñez, porque en cuanto a la suma ya estaba todo medianamente cerrado. El Millonario iba a pagar alrededor de 4,5 millones de dólares por el lateral izquierdo. Sin embargo, Atlético Paranaense en un momento había aceptado vender el 50% del pase por 3,5 millones de la moneda estadounidense, mientras que posteriormente quería vender el 80%, y debido a eso River aumentó en 1 millón más el ofrecimiento, teniendo en cuenta que no quieren que esta situación se alargue más y en caso obviamente de tener que ir por otro lateral izquierdo, River quieren que esta situación se termine en este momento. Veremos si ya para estas horas el equipo brasileño termina de decidirse de si vende o no al marcador de punta zurdo al conjunto argentino. La realidad es que ya el futbolista, no sé si ha hecho absolutamente todo lo posible, pero la realidad es que en el último encuentro que disputó el Paranaense no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, y de hecho el equipo brasileño perdió frente a un conjunto de cuarta división por el torneo estadual, y teniendo en cuenta todo esto, lo más probable es que termine yéndose. Si no es a River, seguro se irá a otro equipo, pero el futuro de Esquivel parecería estar lejos del elenco de Brasil. Y teniendo en cuenta que los números que terminó ofertando River fueron verdaderamente positivos, porque si bien es verdad que a alguno le puede parecer un poco más, a otro un poco menos, estamos hablando de 4,5 millones de dólares por un jugador que no sabemos en definitiva cómo rendiría en el fútbol argentino. Es cierto que ya jugó en Unión y que tuvo un buen nivel, pero acá estamos hablando de vestir la casaca del conjunto más grande de todo el país, y es por eso que en el Millonario ya no quieren hacer ningún ofrecimiento más. Quieren en primera instancia asegurarse que el futbolista primero se ponga la casaca de River, y a partir de cómo sea su nivel, si después es transferido al fútbol europeo, se verá si el Millonario puede sacar algo más, y si Paranaense se quedó con el 20% del pase, que es lo que le correspondería si acepta la última oferta de River. Y ahí veremos, en definitiva, dependiendo de su nivel, si el equipo brasileño puede terminar de recibir un monto más, teniendo en cuenta que parecería que no terminan de aceptar la oferta justamente por esto, porque quisieran o vender la totalidad del pase, o en definitiva hay algo que no los termina de convencer por la forma de pago que podría estar efectuando el conjunto argentino. Pero la realidad es que Esquivel ya ha hecho todo lo posible. Desde el lado de River piensan que también han hecho una propuesta que debería convencer al conjunto brasileño, y por eso mismo en estas horas se tendría que estar dando el final de la negociación. River no creo que ofrezca ningún dólar más, y hasta ahora Esquivel está relegado del conjunto de Brasil a la espera de que los máximos directivos de Paranaense terminen de aceptar la oferta. Y el otro jugador por el que River ha consultado, básicamente porque Gallardo ya se comunicó con él, es por el colombiano Kevin Castaño, que actualmente juega en el Krasnodar de Rusia. Sin embargo, su representante tiene intenciones de sacarlo de allí en este mercado de pases, y obviamente teniendo en cuenta que River es hasta ahora el único que verdaderamente ha mostrado un interés formal para contratar al futbolista, obviamente están esperando
que el elenco dueño de su pase termine de aceptar la propuesta. No se sabe, es verdad esto, de manera pública si River hizo un ofrecimiento formal por un porcentaje del pase. Teniendo en cuenta que el jugador está tasado en 10 millones de dólares, yo creo que desde la dirigencia no tienen pensado ofrecer esa cantidad por la totalidad del pase del mediocampista central, sino que la idea es ofrecer la mitad, es decir, alrededor de 5 millones de dólares, por justamente la mitad de la ficha. Y eso es algo que seguramente irá avanzando durante estos días, sabiendo que River ya ha terminado de liberar los cupos de extranjero correspondientes porque necesitaba sacarse de encima para incorporar a los nacidos fuera de la Argentina que ya había contratado, es decir, el chileno Gonzalo Tapia y el paraguayo Matías Rojas, a 3 jugadores. Nicolás Fonseca se terminó yendo al León de México, Adam Vareiro se terminó yendo al Al Rayyan de Qatar y Agustín Santana al Red Bull Bragantino de Brasil. Es decir, que todavía queda un cupo para traer a un jugador que no sea argentino. Y por el momento parecería que el mediocampista central es ese lugar donde Gallardo quiere utilizar esta posibilidad. Todavía no se ha terminado de cerrar nada y me imagino también que si no se termina de resolver pronto, habrá alguna otra alternativa, porque si bien es verdad que River ya incorporó a un volante defensivo en este receso, porque Enzo Pérez volvió, yo no creo que Enzo hoy esté en condiciones de ser el 5 titular en partidos de alta exigencia continental, con River disputando 3 encuentros en una semana. Después, en algunos duelos por el ámbito doméstico, y yo creo que Enzo tiene la calidad suficiente como para bancarse el centro del campo de juego, hasta totalmente solo en algunas ocasiones. Pero hoy River necesita un mediocampista central de suma jerarquía que pueda venir, ponerse la camiseta y jugar desde el minuto cero. Está claro que esto no sucederá en el arranque del torneo, porque River estará dando inicio a la competencia oficial el próximo sábado ante Platense, y más allá de que la resolución por Kevin Castaño pueda llegar a ser positiva, obviamente no va a estar jugando el sábado si es que se termina de cerrar durante estas horas. Así que por lo pronto River está a la espera de poder terminar de confirmar a este jugador, más allá de que no se conoce públicamente cuál es el número que ha terminado de ofertar River por este volante. Y una de las situaciones que se han dado durante estas últimas horas, luego de que Lucas Martínez Cuarta subiera a sus redes sociales una foto de él presentándose como nuevo jugador de River, es que Nicolás González, futbolista reconocido de la selección argentina, le comentó esta foto en cuestión. Y teniendo en cuenta que se sabe que el actual jugador de la Juventus es fanático del más grande, obviamente no tardaron los hinchas de River en hacer breve alusión a que el actual futbolista de la selección conducida por Scaloni podría en algún momento ponerse el manto sagrado. Estoy casi seguro que esto va a suceder en algún momento de la carrera de Nico González, pero parecería ser muy pronto. Recordemos que a mediados del año pasado el jugador terminó de llegar a la Juventus de Italia luego de un exitoso paso por la Fiorentina y hoy está jugando UEFA Champions League, se encuentra en uno de los elencos más relevantes del fútbol europeo y lo más probable es que quiera seguir jugando allí por lo menos hasta la participación del combinado nacional en el Mundial del 2026. Hay que tener en cuenta que Nico González, más allá de que fue en general un hombre muy importante para Scaloni durante todo su ciclo, no es campeón del mundo porque se lesionó un par de días antes de que se comenzara a disputar la competencia en Medio Oriente y obviamente, más allá de que es muy querido por el plantel y que formó parte de muchos entrenamientos, no es campeón del mundo y lo más seguro es que quiera seguir en Europa hasta que se dispute el torneo internacional. Después de eso, no descarto que pueda jugar en River, teniendo en cuenta que su familia ya ha manifestado públicamente que sueñan con verlo con el manto sagrado y es una posibilidad que va a ser concreta teniendo en cuenta las ganas que tiene el jugador. Después es verdad, habrá que ver en qué momentos contractual se encuentra, teniendo en cuenta que no es fácil quitarle un futbolista a la Juventus, seguramente habrá que ver cuál es su momento futbolístico. En River están tratando de que la mayoría de los ex, obviamente con la salvedad de Enzo Pérez, regresen cuando tienen 30 o menos años de edad. Ya sucedió con los otros 3 futbolistas que hicieron las divisiones inferiores en River que vinieron a este mercado. Driussi, Martínez Cuarta y Montiel regresaron todos con 28 años y la idea es que Nico González, en caso de volver a la Argentina, vuelva con una edad lo suficientemente óptima como para estar a la altura de las circunstancias. Obviamente no jugó nunca en River y no está ligado y tampoco está obligado a ponerse la banda en algún momento, ya que él en aquel entonces cuando debutó en primera lo hizo con la camiseta de Argentinos Juniors antes de ser transferido al Stuttgart de Alemania. Sin embargo, por su fanatismo y el de su familia, no hay ningún tipo de dudas de que en algún momento de su carrera se va a poner la casaca del equipo más grande de Sudamérica.
Y continuamos ahora hablando de ofertas que van a tener algunos jugadores de River, o por lo menos que hay rumores concretos y formales de que podrían llegar por dos delanteros del conjunto de Núñez. El primero es Miguel Ángel Borja, que ya se sabe que su cláusula de rescisión disminuyó de manera notoria en el primer día de este 2025 por una cláusula estipulada anteriormente en su contrato. Se sabe que la cláusula del colombiano ya no es de 8 millones de dólares como era anteriormente, sino que es de 4, por lo que hay muchísimas más facilidades para los equipos del exterior de poner esa suma si es que verdaderamente quieren al futbolista como refuerzo. Hasta ahora el único ofrecimiento que tuvo Borja concreto y formal fue del CSKA de Moscú, y el propio cafetero lo desestimó porque no tiene intenciones de irse a jugar a esa liga. No se sabe cuál es el motivo, porque económicamente obviamente le podrían dar muchísimos más beneficios que River, pero obviamente Borja decidió desestimar eso, y como la dirigencia no lo está forzando a salir, porque necesitan que para que se vaya, que venga una oferta de 4 millones de dólares limpios para el club, obviamente esperarán hasta que el futbolista prácticamente tome la decisión de irse, siempre y cuando llegue la propuesta por esos valores. Teniendo en cuenta todo esto, llegaría durante los próximos días. En River esperan que esta propuesta llegue al club después del 22 de enero, ahora voy a estar explicando por qué, de un equipo del Medio Oriente. Inclusive se hablaba del Al Hilal de Arabia Saudita, que es uno de los conjuntos más importantes hoy por hoy de ese país en cuestión, teniendo en cuenta que han contratado a muchísimos jugadores de jerarquía durante los últimos años, entre ellos nada más y nada menos que Neymar Jr. Y, por ejemplo, también disputará el Supermundial de Clubes de la FIFA, enfrentándose en la primera instancia a un equipo como el Real Madrid. Dentro de todo esto, obviamente que puede venir oferta de cualquier otro equipo, y si es por los 4 millones de dólares que pretende River y Borja quiere irse, ahí el más grande lo dejará salir sin ningún tipo de drama. En el Millonario lo que esperan es que esa salida se oficialice después del 22 de enero, es decir, después de 48 horas desde que estoy subiendo este video, porque los jugadores que se vayan después de esa fecha podrán ser reemplazados por otro. El 22 de enero es cuando termina oficialmente el mercado. Hasta ese entonces, cualquier equipo del fútbol argentino puede traer a algún jugador del exterior o de cualquier otro equipo del país si es que así lo quisiese. Si el 22 de enero en adelante no se te va ningún futbolista, ya no tenés posibilidad de incorporar más. En cambio, si vendés a un jugador, tenés la chance de reemplazarlo. Por eso, en River intentarán que todas las salidas desde ahora a posteriori sean después del día miércoles. Y el otro jugador por el cual podría haber ofertas, y de hecho en este caso la dirigencia sí va a tener que negociar, porque como dije antes en el caso de Borja, son los 4 millones de dólares de la cláusula de rescisión, y que el colombiano se quiera ir y se irá. En cambio, en el caso de Solari llegaron algunos ofrecimientos, pero todos por bastante menos del valor que pretende River recibir en caso de transferir al jugador. Esto tiene que ver con que el más grande tiene el 60% del pase de Solari. El otro 40% restante se lo dividen en partes iguales, es decir, 20 y 20, entre Colo-Colo de Chile y Talleres de Córdoba. En caso de que River venda al jugador, por poner una cifra hipotética, en 10 millones de la moneda europea o estadounidense, recibirá 6 millones. Los otros 4 se dividirán en partes iguales entre el equipo cordobés y el conjunto chileno. Teniendo en cuenta todo esto, River espera al menos que las ofertas que lleguen por Solari para empezar a negociar sean de piso de 12 millones de dólares. Debido a esto, River estaría recibiendo casi 7 si es que es transferido. Obviamente intentarán sacarle todo el valor posible, teniendo en cuenta que saben perfectamente que Solari es el jugador del actual plantel por el que más monto podrían sacar en caso de que sea vendido al exterior, sacando obviamente y dejando de lado a todos los juveniles como Mastantuono, como Ruberto, que en caso de ser vendidos solamente se irían por el valor de su cláusula de rescisión, que rondan entre los 30 y 45 millones de euros. Es decir, montos que no va a pagar hoy por hoy ningún conjunto del fútbol europeo. Pero en el caso de los futbolistas vendibles y que forman parte de esa lista, no de borrados, porque si Solari se queda, Gallardo lo va a tener en cuenta, pero claramente es un jugador que hoy quizás no forma parte del núcleo central que al muñeco le gustaría tener. Si llega una oferta que ronde los 12, 13, 14 millones, ya sea de dólares o de euros, obviamente la dirigencia barajará transferirlo. Como dije antes, al igual que en el caso de Borja, todo esto después del 22 de enero. Entre hoy y mañana no se va a oficializar absolutamente ninguna salida, porque desde River tienen pensado otra cosa. Después, posteriormente a esas fechas, puede llegar a pasar
cualquier situación. En el más grande tienen intenciones de terminar de depurar el plantel. Quizás Solari no sea la primera medida que tenían pensado, porque quisieran que se hubieran ido antes quizás jugadores como Funes Mori, como Federico Battoni, inclusive Matías Craneviter, pero hasta el momento ninguno se ha ido. En el caso de Solari, si viene una oferta del exterior por los valores recién mencionados, lo más probable es que se acepte y sea transferido. Y River estará jugando hoy su último amistoso de pretemporada, un duelo bastante interesante porque la realidad es que a inicios de este 2025 se había hablado de la chance concreta de que River disputara un partido amistoso frente a alguna selección, pero como siempre se termina rumoreando y nunca se termina de confirmar nada, en ese entonces todavía nadie había puesto el punto de vista en que finalmente este encuentro podía llegar a llevarse a cabo. Y finalmente se terminó de confirmar un par de días después que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, mañana, es decir, martes 21 de enero, se estará enfrentando nada más y nada menos que a la selección mexicana. Es cierto que no con todas sus principales figuras, porque hay que tener en cuenta que los jugadores que juegan en el fútbol europeo no han podido venir porque están defendiendo la camiseta de sus respectivos equipos. Sin embargo, sí están acá y van a disputar este encuentro aquellos, por ejemplo, que son titulares en algunos clubes del fútbol mexicano. Más allá de que la liga local en México ya haya comenzado, se han propuesto todos los elencos que tienen jugadores convocados a ceder a sus respectivos futbolistas a estos partidos de selección. Digo estos porque ya México jugó un encuentro amistoso en Brasil contra Internacional de Porto Alegre y terminó ganando por 2-0. Veremos si mañana puede volver a obtener un triunfo o si el River del muñeco se pone firme y logra sacar las 3 unidades, como esperemos en definitiva que suceda. En el caso del Millonario será el último amistoso de pretemporada. Si bien es cierto que no disputó una gran cantidad de encuentros, la realidad es que han sido solo 2 y no hay más tiempo para disputar ningún otro encuentro no oficial. Inclusive a veces se juegan partidos en el propio River Camp de Ezeiza. Sin embargo, ahora no hay ni siquiera tiempo porque River juega este martes contra México y el sábado contra Platense. ¿Cuándo se jugaría un hipotético partido más? El jueves. La realidad es que no hay tiempo de descanso y por eso mismo en este compromiso en cuestión Gallardo deberá ya sacar absolutamente todas las conclusiones necesarias para el primer 11 titular que va a poner en un cotejo oficial. En lo que respecta al duelo en sí, estará comenzando a las 20 horas horario de la Argentina y una hora antes se estará haciendo la presentación oficial de hasta ahora los 7 refuerzos confirmados que tiene el plantel de River. Gonzalo Tapia, Matías Rojas, Juliano Galopo, Enzo Pérez, Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi serán presentados ante un monumental repleto. Y en cuanto a la formación titular, me imagino un 11 que será muy parecido al que jugó desde el arranque contra la Universidad de Chile en la ciudad de Concepción la semana pasada, y después, como sucede normalmente en esta clase de partidos amistosos, se vendrá una enorme cantidad de modificaciones, exactamente igual que lo que pasó la semana pasada, teniendo en cuenta que, si bien es cierto que hay apuro por encontrar el equipo, porque el muñeco ya tiene que tener en mente cuál podría llegar a ser el 11 de River en el arranque del torneo Apertura, la realidad es que tampoco puede desgastar demasiado a los jugadores. Así que me imagino que el 11 inicial podría ser el siguiente. Si Franco Armani está recuperado, atajará. Si no, Jeremías Ledesma estará a la totalidad del tiempo en el arco. Veremos si Armani no ataja este martes, si va a estar disponible en el debut. Caso contrario, igual me parece que es un puesto en el cual River tiene verdaderamente 2 guardametas de jerarquía, porque Jeremías Ledesma está preparado para ser el número 1 titular, pasa que tiene una competencia con un arquero que para muchos es el mejor de todos los tiempos en el más grande. La línea defensiva sería la titular. No creo que Montiel esté desde el arranque ni siquiera en el partido del sábado. Obviamente cuando esté en condiciones yo creo que va a jugar, pero por lo pronto Bustos seguirá como lateral derecho, acompañado en la saga central por Germán Pesela y Lucas Martínez Cuarta, con Marcos Acuña del lado izquierdo de la defensa. En la mitad de la cancha me imagino un Enzo Pérez comenzando nuevamente el partido, sobre todo por todo lo que significa Enzo. No sabemos si estará Rodrigo Villagra. A sus costados, Galopo y Mesa me parece que ya forman parte de la titularidad, y como Lanzini jugó bastante bien el primer tiempo el otro día, también me lo imagino como cuarto mediocampista, más allá de que sería quizás el jugador
menos seguro de los titulares, pero me parece que si un jugador viene de tener un buen rendimiento en Chile, debería repetirlo. Caso contrario, el paraguayo Matías Rojas está también ahí a la espera de jugar. Y la delantera seguirá siendo la misma, Colidio con Borja, esperando en el barco Tapia y sabiendo también que Pablo Solari probablemente esté disponible. Otro jugador que no estuvo a disposición en el primer duelo de pretemporada y que seguramente esté en el banco de suplentes en este partido frente a la selección mexicana es Gonzalo El Piti Martínez, que había sufrido una fuerte molestia muscular en el entrenamiento del martes de la semana pasada y obviamente decidieron no arriesgarlo, teniendo en cuenta que bajó las cargas en los últimos días de pretemporada en San Martín de los Andes. Sin embargo, ya estaría en condiciones y obviamente Marcelo Gallardo no se perderá la oportunidad para que el hincha de River pueda ver al Piti al menos un rato en el segundo tiempo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en River esperan cerrar los últimos 2 refuerzos lo más rápido posible, teniendo en cuenta que a Esquivel por lo menos sí o sí lo van a tener que cerrar antes del miércoles, y la idea es que Castaño también, porque como dije, el mercado termina para la Asociación del Fútbol Argentino, que adelantó el cierre de manera un poco precipitada, dentro de 48 horas. Si después de esa fecha se quieren incorporar jugadores, habrá que vender a alguien previamente. Los jugadores más propensos a recibir ofertas son Miguel Ángel Borja y Pablo Solari. Por el colombiano, River acepta que se vaya, el valor de su cláusula de rescisión, que son 4 millones de dólares, siempre y cuando el cafetero acepte el destino elegido para irse. Y por Solari sí habrá negociaciones un poco más arduas, porque la dirigencia espera que la oferta que llegue sea de entre 12 y 14 millones de dólares, como para que el dinero que le quede limpio a River sea entre 7 y 8. Mañana River versus la selección mexicana en el Estadio Monumental. Una hora antes, la presentación de hasta ahora los 7 refuerzos. Marcelo Gallardo en estas horas terminará de definir el equipo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.